Tras 104 días de fuga, su libertad terminó en Medellín. Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, y cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de los choneros, fue capturado en la ciudad colombiana. ¿Por qué uno de los criminales más buscados de Ecuador terminó en el vecino país? La respuesta revela una operación criminal transnacional en pleno desarrollo. Según Inteligencia Policial de Colombia, alias Fede no estaba de paso. Su misión en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, era concreta: establecer una alianza estratégica con organizaciones criminales y cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes. En su cuenta oficial X, el director general de la policía en ese país, Carlos Fernando Triana, catalogó a Fede como el sucesor de José Adolfo Macías Villamar alias Fito, el máximo cabecilla de la banda Los Choneros. A menos de 72 horas de haber abatido en Río Negro, Antioquia, a alias El Ecuatoriano, enlace de esta organización criminal transnacional con el Clan del Golfo, la Policía de Colombia, en coordinación con la Armada y la Policía de Ecuador, hizo efectiva la notificación roja contra alias Fede, que puso fin a 10 años de historia criminal de uno de los mayores dinamizadores de drogas desde Ecuador y Colombia a Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el capturado utilizaba dos identidades. Aquí se observa esta cédula con el nombre de Eder Alberto Estacio Gómez, en propiedad de alias Fede. Por la captura del cabecilla de los Águilas, el gobierno de Ecuador ofrecía la recompensa de $1 millón. Fue trasladado a Bogotá y se espera que en las próximas horas autoridades del Ministerio del Interior ofrezcan detalles de cómo se cumplirá su arribo a territorio ecuatoriano. Piera terminó siendo una trama narcodelictiva que empezó a revelarse el 10 de mayo de 2024. La Policía Nacional ese día, tras realizar un efectivo despliegue con cerca de 100 uniformados de 7 unidades de investigación e inteligencia, capturó a estos 4 sujetos que eran buscados por las autoridades por figurar como cabecillas de bandas criminales. Los hombres fueron detenidos en medio de una celebración de $500 000 en una lujosa finca ubicada en Vía La Costa y que fue denominada la narcofiesta. Esta es la última imagen capturada de estos cabecillas juntos, pues tras el operativo y medidas favorables para ellos, todos quedaron en libertad menos alias Fede, quien meses después, tras ser enviado a la penitenciaría del Litoral, fugó del reclusorio vestido de militar. No obstante, el bloque de seguridad no les perdió el rastro y con el tiempo se supo sobre cada uno de ellos. La primera información que se obtuvo fue del ex policía José Luis Cantuña, quien fue asesinado por criminales disfrazados de militares en San Borondón. Meses después, el 8 de septiembre del 2025, cae el principal de esta foto, Celso Moreira, alias Patucho Celso, calificado como el jefe invisible de los choneros. Fue localizado en el Cantón Sucre, provincia de Manabí, y está procesado por tráfico de armas, junto con 5 personas más. Otro de los asistentes de esta narcofiesta fue Jordan Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, cabecilla de los choneros. De ese delincuente se conoció que fue abatido en la finca Río Negro en Colombia. Y finalmente, para cerrar este círculo, este 2 de octubre fue recapturado Federico Gómez Quinde, alias Fede. Su localización se dio en concreto en un barrio de Medellín, Colombia, donde se hacía pasar como Eder Alberto Estacio Gómez. Junto con estos apreciamientos también se suman otros objetivos de alto valor que han sido localizados desde febrero de este año hasta la fecha actual, como lo son alias Mirama y alias Llanero, pareja de criminales colombo-ecuatoriana, Álvaro Montaño alias Palanqueta, Carlos Roberto Álvarez alias Gerente, quien fue detenido en Abu Dhabi y es reconocido por ser cabecilla de comandos de la frontera en Ecuador. Y también se han dado extradiciones como la de alias Fito, que hoy le rinde cuentas a la justicia estadounidense. Desde el asesinato de Jorge Luis Zambrano alias JR, que marcó un punto de inflexión en el mapa criminal del país, una serie de eventos recientes han vuelto a reconfigurarlo, y así lo describe la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en su más reciente publicación, titulada La crisis criminal en Ecuador. Se revisan los números y, por ejemplo, se detalla que tras una caída del 14% en los homicidios intencionales registrada entre 2023 y 2024, la proyección para finales de 2025 estiman un crecimiento del 40% en este delito. La explicación del informe
La ausencia de liderazgo en los principales grupos criminales ha disparado los niveles de violencia, ya que distintas facciones compiten por controlar diversas economías ilícitas. La organización considera que Ecuador está atravesando una segunda ola de violencia, marcada por 3 hechos puntuales: la detención de alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, el asesinato de alias Ben 10 de los Chone Killers y la extradición de alias Fito. Si bien esta última debilitó a los choneros, ha desencadenado masacres motivadas por venganzas y reacomodos, así como homicidios selectivos contra intermediarios del narcotráfico, especialmente en Manta. En el caso de los Tiguerones, la captura de alias Willy provocó la división de este grupo delictivo en 2 facciones, Fénix e Igualitos. Los primeros en línea con las Águilas, facción de los choneros, y los segundos, hoy aliados de los Lobos. Por otro lado, lo sucedido con los Chone Killers tras el asesinato de alias Ben 10 es que dividió a la organización en al menos 5 facciones, 2 de ellas alineadas con los Lobos y al mando de Negro Tulio y alias Bob Marley. Las otras 3 aún bajo mandos y alianzas sin identificar. Y dado que esta organización opera en Durán, podría ser una de las explicaciones al preocupante repunte de muertes violentas en ese cantón. Uno de los factores que incidiría en el mapa criminal descrito según la organización es una posible repatriación de alias Negro Willy a Ecuador, lo que podría reconfigurar nuevamente estas alianzas criminales. A decir de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, la evolución de la violencia dependerá de cómo se resuelvan estas luchas de poder y qué tanto haga el Estado para abordar sus síntomas inmediatos, pero también los estructurales. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. En Chimborazo, la Panamericana E35 sigue paralizada y la rutina de miles de personas depende ahora de caminatas largas, buses suspendidos y vías alternas cada vez más costosas. La situación afecta sobre todo a quienes necesitan llegar a Cañar, Azuay y Loja o regresar desde esas provincias. Santos Córdoba, por ejemplo, caminó 7 horas desde el Tambo en Cañar para poder llegar a Riobamba. Él relata su travesía. Desde las 5 de la mañana. Camino unas partes, otras partes en moto, otras partes en carro, pero más caminando. Las comunidades rurales de Alausí y Guamote también sufren las consecuencias. César Andrade caminó 3 horas hasta Palmira y espera alcanzar a Guamote para recibir atención médica. Que ahorita mismo usted me ve que estoy caminando y me entra una lima yalo y eso me estoy yendo a ver. Camino hasta que me encuentro un carro. Mientras tanto, la terminal de Riobamba opera a media capacidad, los andenes están casi vacíos y las empresas de transporte han decidido suspender recorridos hacia el sur del país, pues los altos costos de combustibles hacen insostenible viajar por vías alternas. Por ahora solo se mantienen salidas hacia Guayaquil, Ambato, Latacunga y Quito. Hay rutas alternas para llegar a Cuenca, pero la situación es el pasaje, costaría $16 y ningún cliente, ningún pasajero tendría esa cantidad de dinero para pagarlo. En total, los bloqueos se mantienen en 14 puntos de los cantones Guamote, Alausí y Chunchi en Chimborazo. La dinámica de las protestas indígenas en Imbabura, que ya suman 12 días, tuvo este viernes un matiz distinto en algunos sectores. En Chaltura, Natabuela y Atuntaqui, los manifestantes abrieron un carril de la Panamericana, que hasta ayer permanecía cerrada. Se ubicaron en el centro o a un costado de la vía, permitiendo el paso de vehículos y el ingreso de productos a poblaciones que estaban aisladas. En el sur de Ibarra, el pueblo quichua Caranqui también se dio paso esta mañana al tránsito de un recolector de basura que no había podido prestar el servicio en las parroquias La Esperanza y Angochagua desde que inició el paro. El municipio pidió garantías a los dirigentes para que los vehículos recolectores y el personal no sean agredidos. El último día que recogimos fue el día 21 de septiembre, es decir, desde el 22 no han tenido recolección. Estimamos que son 15 días y aproximadamente estarán alrededor de 15 a 20 toneladas en cada una de las comunidades. En San Antonio de Ibarra, en cambio, la noche de este jueves, un grupo de ciudadanos decidió hacerle frente a una decena de manifestantes encapuchados que intentaron bloquear la carretera con troncos y llantas. Con sus manos retiraron los escombros y desalojaron a los manifestantes. Son de las comunidades de arriba, de Pucahuayco, de San Isabel, no son moradores de aquí, netos de San Antonio.
Entonces vienen acá a interrumpirnos el servicio que nosotros damos y es malestar para la ciudadanía en general. Así, la necesidad de abastecimiento también presiona a los bloqueos, que suman 15 tramos en Imbabura. Anoche se registraron incidentes entre manifestantes y la fuerza pública en el kilómetro 12 de la vía Lago Agrio-Coca en Sucumbíos. Alrededor de 80 comuneros con palos y piedras se enfrentaron a policías y militares. Los uniformados respondieron con gas lacrimógeno para dispersarlos y reabrir la carretera. En medio de los disturbios, 3 policías resultaron heridos y una persona fue detenida. 3 enfermedades respiratorias vuelven a complicar la atención en las emergencias hospitalarias del país: COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio. Según la Federación Médica Ecuatoriana, los casos han aumentado entre un 35 y 40% en las últimas semanas. El repunte de contagios, especialmente de COVID-19, se atribuye a la circulación de la variante conocida como Frankenstein, de mayor transmisibilidad y cierta evasión a los anticuerpos. Pero no es y no causa enfermedad grave y no causa enfermedad que pueda realmente complicar la vida de los pacientes. Y los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades catastróficas, huérfanas raras, que tienen enfermedades como cáncer, etcétera, todos esos pacientes tienen que estar bajo vigilancia todo el tiempo y a la menor sintomatología pues acudir al médico inmediatamente. Esta variante ya representa casi la mitad de los casos de COVID-19 en el mundo. El dolor de garganta y la ronquera son sus principales síntomas. Aunque el COVID-19 ya no tiene la letalidad de los primeros años, las vacunas siguen siendo la mejor forma de prevención, recalcan las autoridades de salud. La influenza y el virus sincitial respiratorio también registran un incremento de contagios. Este último afecta con mayor intensidad a los niños y puede derivar en complicaciones pulmonares. Cuando hay ya un tema sobre una base viral, una sobreinfección bacteriana, ya tenemos que entrar con antibióticos y con otro tipo de medicación. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión y goteo nasal, tos, estornudos, fiebre baja y ronquidos en el pecho. Las pruebas diagnósticas siguen siendo la principal herramienta para identificar estas enfermedades y definir el tratamiento. Y el uso de mascarilla es la medida más efectiva de protección. La Organización Mundial de la Salud acaba de definir cómo será la vacuna contra la gripe durante el invierno de 2026 en América del Sur. Y la gran novedad, actualiza 2 de los virus más peligrosos, el H1N1 y AH3N2. La decisión se basa en el análisis de muestras de 124 países, que permitió identificar qué cepas circularán en los próximos meses. Los virus tienen una particularidad de mutar. Mutar significa cambiar su material genético. Hay unos que son más lentos, hay otros que son más rápidos. Virus como el de la influenza o como el SARS-CoV-2 son virus que muy frecuentemente andan mutando y estas mutaciones son las que generan nuevas variantes. El H1N1, conocido por causar la pandemia de 2009, suele afectar más a jóvenes y adultos. Los principales síntomas son fiebre alta y dolor muscular. Mientras tanto, el H3N2 es especialmente severo con los adultos mayores. Frecuentemente causa complicaciones como neumonía que requieren hospitalización. Se registran brotes epidémicos cada año. En Ecuador, en lo que va de 2025, se reportan 246 contagios de H1N1 y 159 casos de H3N2. Según la OMS, los laboratorios ya arrancaron con el proceso de fabricación de estas vacunas. El presidente Daniel Noboa amplió el feriado nacional por la independencia de Guayaquil. Estaba dispuesto que inicie el viernes 10, ahora será desde el jueves 9 cuando se suspendan las actividades laborales. La medida llega en medio del paro convocado por la CONAIE, que mantiene bloqueadas varias vías del país. Aunque el gobierno asegura que busca fomentar el turismo, no es la primera vez que Noboa recurre a feriados en momentos de crisis. Lo hizo en abril de 2024. Allí dispuso 2 días de descanso cuando los apagones
apagones se extendían por el país. La medida se repitió en noviembre de ese año, alargando el feriado de difuntos a 4 días, tras anunciar que los apagones serían de 14 horas. Es una estrategia errada, pero estrategia, creo yo, ¿no? Me parece que el resultado va a ser contraproducente. Va a haber cortes de vías y esas cosas que están haciendo los indígenas en algunas zonas, especialmente en toda la zona de Imbabura y tal, con lo cual la gente no va a movilizarse. También se considera que este ejercicio podría ser un mecanismo para ganar tiempo y con ello desactivar una medida que el gobierno no ha logrado aplacar con la facilidad que creía le era posible. Utilizar esto como una herramienta secundaria, desde luego no de fondo, pero sí como una herramienta que de alguna manera le podría ayudar al gobierno a darle más tiempo para intensificar las negociaciones que yo presumo ya las está tomando en estos días. A esa lectura se suma un elemento adicional. El impulso al turismo por un día más de feriado compensa la paralización de todos los demás sectores productivos. Tú paras un montón de sectores mucho más grandes y relevantes que el turismo en pro de un turismo que no se va a dar porque tienes una situación de convulsión nacional que tú mismo has provocado en gran medida. El tiempo responderá si en un país donde el diálogo no deja de ser una deuda pendiente, la extensión del feriado es algo más que una pausa a un conflicto que, después de 2 semanas, no se resuelve.